Hola, hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Esta es la última clase de este año. Hoy día la idea es terminar de hacer los ejercicios que estábamos viendo la semana pasada. Nos faltan 15 preguntas, así que vamos a ponerle bueno para que podamos sacarla de los 50 minutos que tenemos aproximadamente. Eso significa que tenemos que demorarnos como 3 minutos por pregunta para que empecemos a pensar ya en tema PSU, cuánto nos vamos a demorar y todo eso. Vamos a partir entonces con la pregunta 66. Entonces, dice, si la pregunta 66 dice, una pelota hueca flota parcialmente en el agua contenida en un recipiente, como se representa en la figura 1, donde G corresponde a la aceleración de gravedad. Entonces, tenemos acá un recipiente que contiene agua y tiene una pelotita, pensemos por ejemplo en una pelotita de ping pong, una pelota hueca. Esta pelota está flotando en el agua y de pronto yo lo que hago es amarrarla con un hilito al fondo. Entonces esta pelota va a experimentar un empuje. Un empuje que nosotros habíamos conversado en algún momento, que tiene que ver con la fuerza con la que está tirando el agua hacia arriba, o el líquido o el fluido, esta pelotita. Entonces tiene aquí, está sintiendo un empuje acá. Vamos a borrar un empuje y una fuerza de peso, ¿ya? Entonces, una vez, posteriormente la pelota se ata con un hilo y bla bla bla, quedando completamente sumergida, como se representa en la figura 2. Después dice, desestimando los efectos de la superficie del agua en el movimiento de la pelota y considerando que el hilo se corta cuando adquiere esa pelota su máxima rapidez. Ya, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis acá, entonces voy a desaparecer. Entonces, en algún momento yo voy a soltar la pelota de la cuerda que la está amarrando. Entonces yo tenía acá un recipiente que tenía agua, ¿cierto? Agua para todos. Y dentro del recipiente había una pelotita, ¿cierto? Esa pelotita está sintiendo un empuje hacia arriba y un peso hacia abajo, que es igual a la masa por la gravedad. Y el empuje habíamos dicho que iba a ser rho, ¿cierto? Que es la densidad de la pelotita por el volumen de la pelotita por G, ¿ya? Entonces, donde sabemos que la masa es igual a rho por el volumen, ¿ya? Donde rho es la densidad. Camila, esto es electivo, ¿ya? Para que no se mareen, no tengan dudas. Esto que estamos viendo ahora es selectivo, así que si no están en electivo no se preocupen. Pero siempre es bueno hacer un análisis físico de lo que estamos viendo. Si al final acá en física siempre estamos ocupando las mismas cosas, sobre todo temas de PSU, siempre se ocupan los DCL. Acá nosotros estamos haciendo un análisis que tiene DCL y que estamos viendo que el empuje que está sintiendo esta pelotita es más grande que el peso. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es mayor, ¿cierto? Y esta pelotita de ser menos de esa está subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta pelotita? En algún momento, la pelotita va a estar siempre acelerando. ¿Por qué? Porque va a haber una masa, ¿cierto? Masa por aceleración, que viene siendo la fuerza neta, y va a ser igual a la fuerza de empuje menos el peso. Y como sabíamos que E0 es mayor a mg, entonces E0 menos mg es mayor a 0. ¿Sí? Por tanto, esa fuerza va a ser mayor a 0. Ya, Pierre ya dice que es la B. Javier pregunta nomás. Entonces, yo aquí tengo una fuerza y por tanto, como tengo una fuerza, voy a tener una aceleración. Entonces, desde que soltamos la pelotita hasta que llega a la superficie, esta pelotita va a estar acelerando hasta que el peso se iguala con el empuje, ¿cierto? Y esa situación va a pasar en este caso. Perdón que vuelvo a apretar mal. En este caso aquí el peso se iguala con el empuje, ¿cierto? Entonces cuando el peso se iguala con el empuje ya no hay aceleración. Entonces yo estuve acelerando la pelotita hasta que el peso se empezó a parecer al empuje y ya se fueron iguales. Por tanto yo voy a tener como una velocidad que va a ir aumentando, ¿cierto? Respecto al tiempo, y que se va a estacionar en algún punto. Entonces yo tengo acá una velocidad que aumenta constantemente y después, llegado a cierto límite, se va a estancar
y va a llegar a ser una velocidad constante. Pero va a estar acelerando dentro de todo este lapso de tiempo que voy a llamar acá T0. ¿Ya? No se nota, voy a volver a escribirlo aquí. Entonces, va a estar acelerando y va a estar aumentando su velocidad. Aquí en T0. Desde T0 hacia arriba va a empezar a disminuir la aceleración. ¿Ya? Y ya en algún momento la aceleración va a ser 0. Y cuando la aceleración sea 0, la velocidad va a ser constante. Por tanto, ¿cuándo la pelota adquiere su mayor rapidez? Cuando ya llegó para arriba, ¿cierto? Entonces dice A en el instante en que el empuje que experimenta es igual a su peso, que era lo que habíamos dicho. B en el instante en que hace contacto con la superficie del agua, ya. Cuando hace contacto con la superficie del agua, aún no termina de acelerar, porque primero contacta como la parte de arriba de la pelota del agua. Entonces, lo que está pasando en realidad es que ahí todavía no, el empuje no se iguala con el peso, por tanto la B no es, para decir la bien. Después dice C, inmediatamente después de que se corta el hilo, no, porque sabemos que recién empieza a acelerar. Después dice D en todo el trayecto en su ascenso en el agua. Y E en el instante en que el empuje se anula. Entonces el empuje no se anula, solamente se iguala con el peso. Entonces la letra A es la letra correcta. ¿Alguien tiene dudas con esta pregunta? Claro, incluso podría saltar del agua como dice Víctor. Javier, no tengo idea sobre matemática y lenguaje, lo siento, disculpa. Pero si te metes a la página vas a saber cuál fue la última clase. Quizá ahí nuestro amigo Nicolás, Tramoya, incansable, tras bambalina, editor, cantante, músico, podría iluminarnos un poco acerca de eso. Ya, chicos, chicas. Entonces, la pregunta 66 dice, letra A, en el instante en que se empuje se experimenta es igual al peso. ¿Alguien no entendió? ¿Tienen alguna duda? Voy a repetir. Les voy a poner el número a las letras. Entonces, en el paso 1, ¿cierto? Yo tengo que el empuje es mayor que el peso. Entonces eso se está representado por este DCL que yo hice acá, ¿cierto? DCL. Entonces, en el caso 2, la fuerza va a ser igual a el empuje menos el peso. El empuje menos el peso va a ser mayor a 0. Y mientras la pelotita está dentro, el empuje siempre va a ser mayor hasta que se va a igualar con el peso. Entonces lo que va a pasar va a hacer que la pelotita va a acelerar, o sea, va a aumentar su velocidad hasta que el empuje se empiece a igualar al peso, y en algún momento cuando se igualen ya no va a haber aceleración, y cuando no haya aceleración la velocidad va a ser constante. Y esa velocidad constante se ve en esa línea verde que aparece horizontal en el gráfico. Dice Javier, si yo no tengo nada que ver con física, no doy esta prueba. Gracias, maestro, por todo. Bueno, Javier, hasta luego, que te vaya bien. Entonces, eso es la pregunta 66. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Doy 15 segundos para que respondan, porque eso es como el delay que tenemos nosotros. Entonces así vamos a saber si existen dudas o no respecto a esta pregunta. Entonces, a mayor altura, menor empuje. No es que haya menor empuje, el empuje tiene que ver con la cantidad de volumen sumergida dentro del fluido. No tiene nada que ver con otra cosa. Entonces no tiene que ver con la altura. El empuje que va a experimentar siempre va a tener que ver con el volumen sumergido del cuerpo que está experimentando el empuje. Sigamos. Un trozo de metal a 70 grados Celsius se sumerge en agua a 2 grados Celsius. Entonces, cosa importante, un trozo de metal a 70 grados Celsius se sumerge en el agua a 2 grados Celsius. Entonces tenemos el agua, tenemos 2 grados Celsius y tenemos el trozo de metal que está a 70 grados Celsius. Dice, si el agua y el metal se encuentran aislados térmicamente del ambiente, o sea, no estamos traspasándole energía, calor al ambiente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas o es correcta en relación al proceso térmico que ocurre? Proceso térmico, ¿ya? Entonces dice número 1, el agua transfiere calor al metal. Número 2, el calor que cede el metal es igual al que absorbe el agua. Número 3, entre el agua y el metal se transfiere calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Ya. ¿Quién dice que es la 1 y la 2? ¿Quién dice que es la 1 y la 3? ¿Quién dice que es la 2 y la 3? ¿Quién dice que es solo 1? ¿Quién dice que es solo 3? Dice que la 1 es incorrecta. El agua transfiere calor al metal. Ya. Siempre que tengamos un cuerpo a mayor temperatura, ese cuerpo va a transferir calor al cuerpo de menor temperatura. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer acá es que no puede ser que el agua transfiera calor al metal, sino que el calor se transfiere siempre de donde hay más calor o más temperatura a donde hay menos temperatura. Entonces, el calor va para allá. Por tanto, la 1 no es. Entonces, por tanto, la
Podemos descartar la C y la D. Ninguna de esas son. Entonces tenemos la opción 2 y 3. ¿Solo 2 o solo 3? Después dice, el calor que se dé del metal es igual al que absorbe el agua. Eso es verdadero. ¿Ya? Por tanto le vamos a poner un ticket. ¿Ya? Ticket verdadero. Y la 3 dice, entre el agua y el metal se transfiere calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Ya habíamos hablado de eso. Equilibrio térmico es un concepto que vimos en la clase de temperatura y calor. Así que sí, hoy día se alcanza el equilibrio térmico. Por tanto, la respuesta correcta es E, solo 2 y 3. Esta era rápida, así que sigamos con la siguiente. Una barra sólida de cobre transmite energía térmica entre sus extremos. O sea, tenemos una barra que está transmitiendo energía térmica entre sus extremos. Repetirlo. Barra de cobre, energía térmica entre sus extremos. O sea, entre este extremo y este extremo de acá. Con base a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los mecanismos de transmisión de energía térmica al interior de la barra es correcta? Ya. Entonces, correcta. Recuerden que en la PSU les van a preguntar a veces por correcta o por incorrecta. Entonces aquí estamos hablando de cuál es la correcta, ¿ya? Entonces dice, cuando yo estoy hablando de una barra, no estoy hablando de que le llega algo a la barra o de que alguien toca la barra, estoy hablando de que entre extremos de la barra se transfiere energía térmica, ¿ya? Por tanto, la energía se transmite a través de la barra. Entonces, ¿cuál es el mecanismo dominante? ¿Va a ser la radiación? No, porque la radiación tiene que ver con cuando un cuerpo radia calor y hay una radiación electromagnética, como por ejemplo la del Sol, o la radiación que yo puedo sentir cuando tengo un fuego cerca, ¿ya? Entonces, ¿dominante la radiación? No. Después dice B, el mecanismo dominante es la conducción. Yo le pondría eso. C dice el mecanismo dominante es la convección. La convección es un proceso por el cual un fluido se calienta y sube. Y a su vez el fluido más frío baja. Por tanto, esa no nos sirve. Después dice D, los mecanismos dominantes son radiación y convección. Y después dice los mecanismos dominantes son radiación y conducción. Yo digo que ninguna de las D ni la E, por tanto es solamente la B. Porque estamos hablando entre los extremos de la barra. Entonces la alternativa B es la correcta. C y D no puede ser. ¿Por qué Pierre dice que es la C? Ahí yo me pierdo, creo. ¿Por qué dice Pierre que es la C? Preguntémosle ahí, para que nos explique. Conforme vamos aumentando las preguntas, en esta parte, en esta sección de la clase, lo que va a pasar va a ser que la materia se va a volver más complicada, pero las preguntas van a ser un poco más simples, ¿ya? Entonces no van a ser tan enredadas, pero sí hay preguntas que van a estar muy enfocadas a lo que es entender la materia, entender lo que es la física del problema, para que vayan considerando eso cuando estudien. No piensen que solamente es calcular, ¿ya? Entonces a veces van a haber preguntas que van a ser mucho más fáciles si ustedes dominan la materia y dominan lo que están haciendo. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, un carro se suelta desde una altura de 2h respecto al suelo, deslizando sin roce, o sea, no pierde energía, por una montaña rusa, de modo que su rapidez es v cuando pasa por una altura h. Si el nivel 0 de energía potencial gravitatoria se ubica en el suelo, ¿a qué altura con respecto al suelo su rapidez será v medios? Hay que quemar el Denver, ¿ya? ¿Sí? Estoy súper de acuerdo, pero no lo puedo decir en vivo. Oh, perdón, estamos en vivo. Quememos el Denver, ya. Entonces, tenemos un carro que se suelta desde una altura 2h. Entonces aquí lo que vamos a tener, cuando ustedes tienen este tipo de problema, es conservación de la energía. De hecho, nos están diciendo que no hay roce. Entonces, si no hay roce, hay conservación de la energía. Entonces lo que podemos hacer aquí es decir energía inicial igual a energía final. Entonces voy a volver a desaparecer para que puedan ver aquí. Cristóbal, esto es electivo, ¿ya? Electivo, sí. Y sí, tienes mucha razón, electivo. Benjamín, sí, electivo. Gracias, electivo, ya. Vamos a hacer el mono. Y dice que estamos a una altura de 2h. Y este va a ser mi suelo, que es mi h igual 0. ¿Ya? Y aquí estoy en altura 2h. Y tengo un carrito que vamos a dibujar con un color hermoso, verde hermoso. ¿Ya? Un carrito con 2 ruedas. Parece como un ovni raro. Ya, pero se entiende que es un carrito. Disculpen, no... Está chiquitita la pizarra, así que... difícil. Ya, entonces...
es como una montaña rusa, por tanto dice que su rapidez es v cuando pasa por una altura h. Entonces tenemos un dato que nos dice que su rapidez va a ser v, rapidez v del carrito, cuando vaya a una altura que sea h. ¿Cierto? Entonces h, v, v, h, h con h. Ya. Entonces esto es h. Vamos a borrar todo, permiso, permiso. Estoy puro complicando con las letras. A ver, ya. Esto vale h. Aquí está el carrito, de nuevo. Aquí tiene una rueda que va rápido y que va a velocidad v. Y el carrito parte de acá en reposo, porque lo que me dicen es que lo dejo caer. Por tanto, está partiendo desde el reposo. Entonces está el carrito, lo dejo caer. Camila dice, yo no doy física, pero me quedo solo por la buena onda del profe. Oh, de verdad voy a llorar. No, mentira, no voy a llorar, pero te agradezco que pienses que soy una persona simpática porque no lo soy. Soy súper pesado, pero intento que la clase sea buena onda. Ya. Y dice, ¿a qué altura con respecto al suelo la rapidez será V2? V medios. Entonces, es compleja esta situación porque me están dando la energía inicial, ¿cierto? Que yo sé que es la potencial. Entonces, energía 1 o energía en el momento 0, voy a ponerle aquí monitos. Entonces, momento 1, momento 2. Y queremos saber qué pasa en el momento 3, que sería cuando V es V medios. Entonces, en el momento 1, yo tengo solamente energía potencial. Y eso vale la masa, ¿cierto? Del carrito. Por G por la altura que es 2H, ¿cierto? Esa es mi energía inicial. Después, ya, ¿puede haber deslizamiento sin roce? Sí. Eso igual lo van a ver como en la universidad, si les gusta estudiar eso como de cosas físicas y esas cosas extrañas. Que hay gente media rara que le gusta, como yo, ya. Bueno, si esas cosas les gustan, las van a estudiar en la universidad. Y hay deslizamiento y te explica lo que es el deslizamiento y te hablan de los cuerpos y te hablan de muchas cosas que no vamos a ver acá. En esta cosa asuman nomás que se está deslizando. Felipe Hegerdorf. Suena como marca de cerveza. El calor, chiquillo, me tiene mal. Ya. Entonces, M por G por 2H, ¿cierto? Va a ser igual a MGH, que es la potencial, ¿cierto? Más un medio de mv cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación. ¿Ya? Tenemos la primera ecuación y en esta ecuación yo puedo, por ejemplo, dividir por m. ¿Ya? Y también puedo restar el MGH con el MG2H. Entonces, vamos a dividir por m. Disculpen lo de la cerveza, pero es que es verdad. Son días complicados los días de hoy. Entonces, y resto este con este, ¿ya? Y me queda GH igual a B cuadrado medios. Y por tanto, la velocidad al cuadrado va a ser raíz cuadrada de 2GH va a ser igual a B. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que ya. Entonces lo que yo quiero saber ahora es encontrar la altura a la cual la rapidez va a ser v medios. Entonces lo que tengo que hacer es igualar alguno de los dos puntos, que podría ser este punto 2 o el primer punto. Yo voy a agarrar el punto 2 para hacerlo. Entonces, porque así tengo así tengo h. Entonces dice así. Voy a tener mi h incógnita, ecuación 3, y me va a quedar como mgh, ¿ya? Más un medio de mv cuadrado igual a mg
h mayúscula, que viene a ser mi incógnita, la que yo estoy buscando. ¿Ya? Eso va a ser mi incógnita, la voy a subrayar aquí para que se sepa. Esta es. ¿Ya? Eso es lo que estoy buscando, más la velocidad que es b cuadrado. O sea, b medio. Que al cuadrado va a ser b cuadrado partido por 4 y esto se me va a dar un octavo de mb al cuadrado. Entonces un octavo de mb cuadrado. Y esta es la ecuación que hay que resolver. ¿Ya? Esta es la ecuación que hay que resolver. Entonces aquí, esto es lo complejo de esta situación. Ya. Entonces, está difícil porque hay que intentar... hay que dejar todo expresado en función de h, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver alguna forma de que el b cuadrado se me vaya en función de h. Y para eso voy a ocupar esto que está acá. Esta ecuación que está aquí, esto que me dio finalmente, ese b igual a raíz de 2gh es el que me va a salvar a mí para poder hacer esta cuestión. Entonces, yo puedo reemplazar b cuadrado partido por 2 por gh. ¿Sí? Entonces vamos aquí a hacer un truquito. Si ese 2 yo lo puedo convertir en un 8 y arriba lo puedo convertir en un 4. Entonces 4 octavos es igual a un medio. Y ahora lo puedo restar con el otro 1 octavo del otro lado. Dice, a ver. Dice, no sé, pero tengo un horario, creo que no hay matemática, quiero solo el lunes, matemática solo el lunes. Gracias Camila. Benjamín sí, pero la hora, depende, el Inge los sube. 18 creo que ni se avisan de las clases. Oye, hablaron mucho, así que se me perdieron. Yo estaba muy metido en lo que estoy enseñando. ¿Qué es la clase, pues, chiquillos? Un pack heladito de Kierkegaard. Oh, Dios mío. Ya. Yo tenía un compañero que era de apellido Heinz, como la mayonesa. Y la mantequilla, quería decir. Y el ketchup. Ya. No me sigan hablando porque yo disvarío. Pero, ya. Hagamos las cosas que son importantes acá. Entonces, como tenemos pura m, vamos a dividir por m y se nos va a ir todo. Entonces, se nos van a ir las m. Yo sé que hay gente aquí que es un poco ávida por ciertas sustancias que empiezan con m. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las masas, ¿ya? Entonces, tenemos las masas, nos echamos las masas. Y ahora, lo que tengo que fijarme yo es que voy a sumar todos los GH por un lado y todos los GH por un lado y todos los MB por otro lado. Entonces me va a quedar acá a la izquierda, voy a tirar todo para la izquierda menos el H mayúscula. Me va a quedar GH más 3 octavos de B cuadrado y B cuadrado partido por 2 va a ser GH, por tanto me va a quedar 3 cuartos. Aquí parece que tengo que hacerlo por paso porque si no se van a perder. Entonces, 3 de b cuadrado y, claro, igual a mg, no, solamente g. Solo gh. Gh, ya. Y dijimos que b cuadrado partido por 2 es igual a gh. Por la ecuación que sacamos de acá, ¿cierto? Por tanto, 3 cuartos por... Y vamos a hacer este cambio aquí, lo vamos a borrar para que no tengamos que ocupar tanto espacio. 4 por 2, ahí está. Entonces, eso que está ahí, el b cuadrado partido por 2 va a ser igual a gh. Entonces nos va a quedar gh más 3 cuartos de gh igual a g por h mayúscula. Entonces nos echamos la g. Echamos la g, son todas iguales la g. Y nos queda que h más 3 cuartos de h es igual a h mayúscula. Entonces, aquí abajito vamos a notar que h mayúscula, no me gusta el cuerpo, no se ve. H mayúscula va a ser igual a 4 cuartos de h más 3 cuartos de h son 7 cuartos de h. ¿Ya? Y la respuesta correcta es la A. Lo importante, o lo que podemos encontrar acá, es que lo que hicimos fue igualar la energía que había en el punto 1 con la energía que había en el punto 2. Y una vez que hicimos eso, pudimos despejar el valor de B, que era la velocidad, ¿ya? Y queríamos saber qué pasaba con la altura cuando la rapidez era esa velocidad, pero por la mitad. Entonces lo que hicimos fue hacer de nuevo la ecuación. Ocupamos la ecuación 2, reemplazamos lo que habíamos obtenido de la parte 2, que era que GH era igual a B al cuadrado partido por 2.
y despejamos la h mayúscula, que era la altura que estábamos buscando. Finalmente nos dio que esa altura vale 7/4 de h. ¿Por qué tiene que ser mayor? ¿Por qué creen ustedes que tiene que ser mayor? Porque si en h hay velocidad v, para que yo tenga menos velocidad tengo que tener más altura. Para que esa energía se transforme en energía potencial. Cuando uno está a la altura de h, la velocidad es igual a v. Y para que sea menor tiene que estar entre h y 2h. Ya, pues, y la v también es, pues. Sí, pues, sí. Por descarte podíamos saber que era la a o la b, porque tiene razón lo que dice Pierre, pues. Tiene que ser una altura que esté entre 2h y h. Pero habían 3 opciones más que había que descartar, porque era 3/4 de h, un medio de h y un cuarto de h. Y nos quedaba 5/4 o 7/4. Y ahí teníamos que hacer sí o sí la ecuación. Yo creo que solo no lo hubiese sacado. ¿Ya qué piensan de esta pregunta? ¿Les parece bien? ¿Les interesa? ¿No les gusta? ¿Entendieron? ¿Hay alguien que no haya entendido lo que hicimos? Porque puedo repetir. No nos queda tanto rato, pero puedo repetir. Ya. Entonces repetimos a la 1, repetimos a las 2 y a las 3. ¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Regalo al profesor? ¿Cerveza al profesor? ¿Aire acondicionado al profesor? Ya. Sigamos entonces. Pregunta 70. Solo porque José lo pidió. Parece que llegó tarde. Ah, lo veo. Lo veo en él. Ya, entonces José, lo que nos preguntaron acá, tenemos un ejercicio de energía básicamente, donde queremos saber qué pasa cuando... ¿Qué altura tiene el carro cuando va teniendo una rapidez de v medios? Sabiendo que cuando tiene una rapidez v está a una altura h y que parte del reposo a una altura 2h y lo lanzan. Lo dejan caer. Ya, y se desliza por una montaña rusa. Lo importante acá es entender que hay conservación de la energía y que la energía inicial es igual a la energía final. No lo escribí en ninguna parte, pero eso es lo que es lo básico de esta pregunta. Entonces, energía inicial igual energía final. ¿Ya? Eso es lo básico de esta pregunta. Entonces, ocupamos eso en la ecuación 1. Ahí parece que hay una B, en verdad, eso es un 1. En la ecuación 1 dijimos que E era igual a la energía potencial gravitatoria y eso era mg por 2h. Ese mg por 2h lo igualamos a mgh más un medio de m por v cuadrado, que era lo que teníamos en el punto 2, ¿ya? Donde dijimos que el carrito era v y tenía altura h. Sí, Dani, este es electivo. Después de eso, teníamos la ecuación 3, donde nosotros estábamos igualando la ecuación 2, que era lo que sucedía cuando el carrito llevaba velocidad v a una altura h, y nos preguntábamos qué pasaba para que el carrito tuviera una velocidad de v medios, ¿cierto? ¿Y en qué altura pasaba eso? Entonces alguien dijo por ahí, que fue Pierre, que hizo el análisis de que si el carrito llevaba una velocidad v a una altura h y tenía 0 velocidad cuando estaba a 2h, para que tuviese una altura para que tuviese una velocidad menor que v y no mayor, tendría que ser más altura. Entonces tenía que ser más altura que h, pero menos que 2h. O sea que la c, la d y la e estaban descartadas. Entonces nos quedaba la a y la b. Y además de eso, teníamos que saber que a partir de la ecuación 2 obteníamos que v cuadrado partido por 2 era igual a gh. Entonces con eso reemplazábamos las v y podíamos calcular esa altura en función de h solamente. Y eso era lo importante de este ejercicio. Entonces, la parte como complicada era decir que la energía inicial era igual a la final y que eso pasaba en 3 momentos, que era el momento 1 con el 2 y después el momento 2 con el 3. Y eso era todo. ¿Sí? Ya, sigamos. 70 dice: un carro se mueve por un camino recto horizontal. Las únicas fuerzas horizontales que actúan sobre el carro tienen sentidos opuestos, de magnitudes 2n y 3n como representa la figura. Esto igual va a quedar subido después, José, para que lo puedas ver después. Pero ahora tenemos que terminar la clase porque estamos atrasados. Así que nos queda como 1 minuto por pregunta y en realidad no lo vamos a alcanzar a hacer. Así que le vamos a poner a rapidez. Entonces, si se sabe que en el trayecto de R a S el trabajo neto sobre el carro es 60 Joule, ¿cuál de las siguientes cantidades no es calculable con la información proporcionada? Entonces, nos están preguntando por... Primero sabemos que el trabajo es 60 Joule. Y sabíamos que el trabajo se calculaba como W es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? Y que eso tenía que ser 60 Joule. Y sabemos que la fuerza resultante es 1 newton hacia la derecha, ¿cierto? 1 newton hacia la derecha. Por tanto tendríamos como omega igual a 1 por d igual a 60. Entonces diríamos que la distancia se podría calcular y serían 60 metros, ¿ya? Entonces dice
¿Cuál de las siguientes cantidades no es calculable con la información proporcionada? El aumento de la energía mecánica entre R y S. El aumento de la energía cinética entre R y S. El trabajo de la fuerza 3N entre R y S. ¿Eso se puede calcular? Sí, así que esa no. Entonces, pongámosle un ticket a todas las que se pueden calcular y una X a todas las que no se pueden calcular. La energía cinética del carro en S se puede calcular. Y la distancia entre R y S. Ya, la distancia entre R y S yo creo que se puede calcular. Porque el trabajo neto sobre el carro es entre R y S es 60 joules. Y se sabe que la fuerza neta es 1 newton, por tanto podemos calcular la distancia. Entonces, la distancia se puede calcular. Después dice la energía cinética del carro en S. Para saber la energía cinética necesitamos la masa, necesitamos la velocidad. Y después dice el aumento de energía cinética entre R y S, ¿ya? Y el aumento de energía mecánica entre R y S. ¿Ya? ¿Quién dice cuál es cuál? Yo digo ya que que la C y que la D no son. Entonces nos queda la A, la B y la D. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que saber acá es que... ¿Qué tenemos que saber? Recuerden que el trabajo también es la variación de la energía. Entonces el trabajo también es delta de energía. Y el delta de energía también es delta de K más delta de U, ¿cierto? Delta de K es la energía cinética, o la diferencia de energía cinética, y delta de U es la diferencia de energía potencial. Pero la energía potencial es siempre la misma, porque estamos siempre a nivel 0, ¿cierto? Por lo tanto vale 0. Entonces la diferencia de energía o el aumento de energía va a ser igual al aumento de energía cinética. Entonces, a partir de estas cosas podemos saber el aumento de energía mecánica, sí, porque lo mismo que la energía cinética, y el aumento de energía cinética también. Lo que no podemos saber es el no delta, o sea, la energía cinética que está llevando el carro en S. Sabemos las diferencias entre R y S. Sabemos también el aumento de energía, sabemos el aumento de energía cinética, energía mecánica, sabemos el trabajo y sabemos la distancia porque las podemos calcular. Pero la energía cinética en el carro, en el punto S, no la podemos calcular porque no tenemos cómo calcular su velocidad. Por tanto, la respuesta correcta es la D. ¿A alguien le quedó una duda con esta pregunta? Es una pregunta como de suficiencia. No te están preguntando si solo uno, si solo dos, pero te están diciendo así, ¿qué se puede calcular con la información que te estamos dando? Esa es la parte que se puso compleja de física según yo. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuál cantidad no se puede calcular con la información que nos están dando. Entonces, ¿podemos calcular el aumento de energía mecánica? Sí, porque dijimos que la energía mecánica era el trabajo, la diferencia de energía mecánica, o el aumento o la disminución era el trabajo, y que esa diferencia de energía mecánica podía traducirse como la diferencia de energía cinética más la diferencia de la potencial. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Después también dijimos que se podía calcular también el trabajo de la fuerza entre 3N y R y S. Perdón, el trabajo de la fuerza 3N entre R y S, porque es calcular un trabajo simplemente. Y también podemos calcular la distancia entre R y S, porque dijimos que el trabajo neto era 60 joules y yo arriba les calculé que con la fuerza neta que había, que era 1 newton hacia la derecha, sabíamos calcular que la distancia era 60 metros. Por tanto, la única cosa que no se puede calcular es la energía cinética del carro en S, porque tendríamos que saber justamente la velocidad en S. Entonces, eso no se puede calcular. Ya. Pregunta 71. ¿Cuáles de las siguientes formaciones se pueden originar en zonas de divergencia de las placas tectónicas? 1. Fosas oceánicas. 2. Cordones montañosos continentales. 3. Dorsales oceánicas. Ya. Cuando nosotros habíamos hablado de divergencia de las placas tectónicas, estábamos hablando de placas que no convergían. Cuando uno habla de converger, habla de que se juntan. Cuando habla de diverger, habla de que se separan. Entonces tenemos las placas que están chocando ahí, y la divergencia es esto. ¿Ya? Por tanto, si estamos haciendo eso, se está armando un hoyito. ¿Ya? Un hoyito. ¿Qué significa eso? Que no está chocando para que se acumule materia ahí, sino que está como abriéndose. Por tanto, lo que está pasando es que no pueden formarse cordones montañosos. No puede. Porque piensen, por ejemplo, en la placa de subducción que tenemos nosotros con la placa sudamericana con la de NAC. Están chocando. Siempre una se mete por debajo de la otra y hace que se genere esta cordillera de los Andes a lo largo del tiempo. Por tanto, cordones montañosos continentales, no. Entonces la 2 no es. Todo lo que tenga 2, para afuera. Entonces la E y la D, chao. Entonces nos queda cada una de las alternativas por sí sola. Entonces, o es la 3 o es la 1. ¿Cuál creen ustedes que es? Víctor Hugo, no dijo nada. Mensaje retirado. ¿Qué andan escribiendo, chiquillos?
Miren que tengo aquí un mago detrás de bambalinas que ve todas las cosas. Camila. ¿No es que Camila no estaba estudiando física? No entendí. Pero le interesa física, parece. Yo estaría jugando, estaría haciendo otra cosa. Estaría durmiendo probablemente. Ya, entonces, ¿qué piensan ustedes? Entonces les voy a leer la definición de fosas oceánicas. Dice, la formación, presentada en uno como fosas oceánicas, se define como de presiones del fondo marino que se generan en zonas de convergencia de placas tectónicas, donde una placa de litosfera oceánica subduce descendiendo hacia la astenosfera, de modo que las opciones A y D son incorrectas con respecto al ítem. O sea, la 1 no es. ¿Ya? Y respecto a la opción correcta, esta sería la C, que viene a ser dorsales oceánicas, y que dice, corresponden a cadenas montañosas submarinas con espesor variable y cuyas crestas están situadas en zonas de divergencia de placas tectónicas. Por tanto, esa es la que nos sirve. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es la letra C, donde se originan, o sea, ¿qué se origina en zonas de divergencia? Las dorsales oceánicas, y las dos, las fosas oceánicas y los cordones montañosos, se originan en zonas de convergencia. ¿Ya? Para que lo tengan claro. 72. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos corresponden a una evidencia directa del cambio climático? Ya, entonces, ¿cuál de los siguientes fenómenos corresponde a una evidencia concreta del cambio climático? Entonces, la letra A dice la erupción experimentada por un terreno cultivable. B, el aumento de la radiación UV registrada en cierto lugar. C, la disminución de agua caída entre un año y el siguiente. D, la sobreexplotación de los recursos naturales en las últimas 5 décadas. E, la reducción sostenida del volumen de glaciares en un lapso de 8 décadas. Entonces dice, ¿cuál corresponde a una evidencia directa del cambio climático? La erosión experimentada por un terreno cultivable no es tan directa. El aumento de la radiación UV es algo que tampoco es tan directo. La disminución del agua caída en un año siguiente tampoco es tan directo. La sobreexplotación de los recursos no es un fenómeno, es algo que ocurre. O sea, sí es un fenómeno, pero no es como un fenómeno de evidencia directa, porque lo estamos haciendo nosotros, no es una evidencia que se ve. Y yo diría que es la E, la reducción sostenida del volumen de glaciares en el lapso de 8 décadas. ¿Qué dice la gente? Ya, entonces podemos afirmar correctamente que de todas estas opciones, la que corresponde a una evidencia directa más grande del cambio climático sería la E. ¿Se dan cuenta que hay preguntas que ni siquiera tienen que pensar mucho, como que es leer bien y cambiar? 73. La atmósfera se puede representar mediante un conjunto de capas, siendo la más baja la troposfera y la más elevada la exósfera. Vamos a subrayar eso. A medida que aumenta la altura con respecto al suelo, la atmósfera cambia su densidad y temperatura. Sin embargo, aunque la composición química de cada capa es diferente, no existe una división clara entre ellas, ya que pueden ser afectadas por fenómenos como las tormentas solares. A partir de esta información, es correcto afirmar que las distintas capas atmosféricas A permiten el estudio de la atmósfera en regiones con comportamientos similares. B, son conceptos que muestran que la metodología empleada por la ciencia atmosférica es exclusiva. C, tienen el mismo espesor y una temperatura que depende directamente de su densidad. ¿Creen que esa sea verdad? Yo del tiro digo que no tienen el mismo espesor. Chao. Porque eso sabemos que no es verdad. Entonces, la C no es. Después dice D, permiten descubrir con precisión lo que ocurre en cada punto de la atmósfera. Y E, son un modelo obsoleto, ya superado gracias a observaciones más modernas. Dice la A, permiten el estudio de la atmósfera en regiones con comportamientos similares. Ya, ¿qué dicen ustedes? Vamos chicos, chicas, nos queda poco tiempo, nos quedan 7 preguntas, nos quedan 7 minutos, hay que entregar la PSU, nos queda poco. Perdón que se lo ha empezado. Mis profes eran igual, y creo que quedan un poco traumados, chicos y chicas. Ya, los traumas de la infancia no se pasan. Tienen que ir al psicólogo. Entonces, es posible afirmar a partir de los elementos presentados que, dada la magnitud y diversidad de la vasta zona de la Tierra, denominada atmósfera, es que el modelo de capas atmosféricas posibilita y puede facilitar el estudio de regiones con comportamientos similares. Por tanto, yo creo que la letra A es la correcta, como dice José. ¿José o José? Tengo un amigo que le decíamos José, pero en verdad puede ser José. José es como la José o el José.
En verdad hoy día es como invariable la cosa. Ya. Entonces Mati dice que la A, José dice que la A y yo digo que la A. ¿Alguien no le queda clara esta pregunta? Como que se redunda mucho la pregunta porque habla de otras cosas también. Pues dice, son conceptos que muestran que la metodología empleada por la ciencia atmosférica exclusiva no tiene ningún sentido esa cuestión. Recuerden que van a haber cazabobos que van a aparecer como respuestas muy correctas y bonitas y en verdad ustedes las leen, tienen como un lenguaje como súper rimbombante y finalmente se dan cuenta de que no dicen nada. Entonces no caigan en esas cosas, ¿ya? Se los digo yo, que pueden caer siempre se puede caer más abajo. Entonces dice, D permiten describir con precisión lo que ocurre en cada punto de la atmósfera, difícil que puedan ayudar. Y son un modelo obsoleto, yo creo que no, porque todavía se enseña. Así que, número 73, número complejo. ¿Ustedes saben lo que pasó en el 73? Yo no me acuerdo, que yo no existía. Pero puedo opinar. Entonces la letra A es la correcta. Ya. 74. Ante y Söder son satélites naturales de Saturno, cuyas órbitas se pueden modelar como circunferenciales. Si Ante tiene un periodo orbital de un día y un radio orbital de 2 por... A ver, periodo orbital de un día. Entonces anotemos aquí. Periodo orbital de Ante, un día. Y un radio orbital de 2 por 10 a la 5 kilómetros. ¿Ya? Mientras que Sugur tiene un radio orbital de... Sugur. Chuta. No, vamos a censurar la... 2 por 10 a la 7 kilómetros. ¿Cuántos días corresponden al periodo orbital de Sugur? ¿Qué creen ustedes? Aquí tenemos que ocupar el modelo de Kepler. ¿Ya? Aunque dice que se puede modelar como circunferenciales, pero yo digo que tenemos que ocupar el modelo de Kepler. No sé qué piensan ustedes. Sí, pues Kepler, tercera ley. F. Hoy no se asusten, si esto es simple, es súper fácil, ¿no? ¿Cuántas veces lo vieron? Entonces sabemos que, voy a anotarlo aquí en la cuadradita, que bien fuerte, que T cuadrado, puta la wea. Yo sería feliz si me dejaran decir improperio en la tele, pero yo sé que no se puede, así que nunca voy a poder trabajar en la tele. Solo por YouTube. Ya, entonces hay una constante que es la constante de Kepler, que lleva una K y todos sabemos que es la K de Kepler. Entonces eso es que el periodo al cuadrado dividido por el radio al cubo va a ser igual a la constante de Kepler. Como es una constante, podemos hacer una comparación. Como una... ¿Cómo se dice? Como una... se me olvidó. Ya. Se puede hacer como una proporción. Eso. Una proporción. Entonces lo que nosotros queremos hacer es una proporción. Por tanto, nos va a quedar... el periodo de A al cuadrado dividido el radio de A al cubo va a ser igual al periodo de S al cuadrado dividido el periodo de S al cubo. O sea, el radio de S al cubo. Reemplazamos. Nos queda 1 al cuadrado, que es 1, dividido por 4 por 10 a la 10, porque está al cubo. Ah, no, perdón, esto sería 8. Voy a borrar. Nos queda 1 dividido 8 por 10 a la 15 kilómetros cúbicos igual a el periodo de Sungur al cuadrado dividido también 8 por 10 a la 21, porque 7 por 3 21 kilómetros cúbicos. Ya, entonces nos vamos a echar todo lo que haya que echarse. Entonces nos echamos ese, el 8 también se nos va.
Y esto se nos va y nos va a quedar aquí 6, 10 a la 6. Por tanto, 10 a la 6 días va a ser igual a t eso al cuadrado. Y 10 a la 3 va a ser igual al periodo de Suncourt. Y por tanto la alternativa correcta es la D. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? Regla de 3. Sí, regla de 3. Volví, dice Hegelsdorf. ¿A qué se debe el campo magnético de la Tierra? Esto es muy largo, chiquillos. ¿Cómo preguntan eso? El campo magnético de la Tierra se debe principalmente... dentro del campo magnético de la Tierra nosotros tenemos un núcleo que es de hierro fundido y se supone que el núcleo de más adentro es de hierro sólido. Y la Tierra está girando en torno a eso porque se mueven las placas tectónicas y aparte hay otras cosas. Entonces funcionamos como un dínamo de electrones gigantes o tierra gigante que se mueve alrededor de un núcleo y eso genera el campo magnético de la Tierra y eso es como un imán. Eso es lo que te puedo decir, como a grandes rasgos. Si no puedes revisar la clase de campo magnético. Pregunta 75. Ya estamos en la hora ya, así que tenemos que apurarnos, nos quedan 5 preguntas. Dos asteroides de igual masa viajan en rumbo a la colisión. Cuando sus centros están separados 1 kilómetro, se atraen con una fuerza gravitatoria de magnitud F. Al colisionar ambos asteroides, a uno de ellos se le adhiere 1/3 de la masa del otro. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellos si vuelven a estar separados 1 kilómetro? Ya aquí se mezclan dos cosas. Se mezcla momento lineal, conservación del momento lineal, si lo queremos ver así. Y después tenemos que calcular la fuerza gravitatoria. Entonces sabemos que dos asteroides viajan en rumbo a la colisión. Entonces van para allá, uno va para allá, ese va para allá, ese va para acá. Y a 1 kilómetro sienten una fuerza F de atracción. Cuando colisionan, a uno de ellos se le adhiere la masa a 1/3 del otro. Entonces recordemos que la fuerza de atracción gravitatoria está dada por la constante, ¿cierto? Perdón, no, esa no es la constante. De nuevo, la constante, que es G. La constante que es G, ¿cierto? Por la masa 1, por la masa 2, dividida la distancia al cuadrado. Ah, y son de igual masa. Ahí se me olvidó. Entonces, como son de igual masa, vamos a poner acá que es G por m al cuadrado dividido d al cuadrado. Y esa distancia es 1 kilómetro. Y eso va a ser F. Entonces chocan y después uno de ellos se adhiere 1/3 de la masa del otro y se separan. Entonces teníamos, por la conservación del momento lineal, tenemos que m por v, v1 más m por v2, que en verdad como están chocando, en verdad ese más es un menos. Tiene que ser igual a 2/3 de m por un v nuevo, ¿cierto? v1 nuevo, hacia la izquierda, más 4. Más 4/3 por v2 hacia el otro lado. ¿Cómo estamos ahí? Estamos muy perdidos, ¿no? Yo estoy súper perdido. Ya, entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Alguien entiende más o menos hacia dónde va este ejercicio o no entiende? Aquí en verdad no hay que usar la conservación del momentum. Solo hay que entender que a uno de ellos se le adhiere 1/3 de la masa del otro y por tanto que las masas van a cambiar. Por tanto, si ante F valía G por m cuadrado partido por d al cuadrado y esa distancia fue la misma, queremos ver cuánto vale ahora. Entonces, las nuevas masas, voy a borrar esto, después de la colisión, m va a ser 2/3 de m y el otro m va a ser 4/3 de m, porque a una se le perdió 1/3 de masa y se la pasó al otro. Piensa que te están diciendo que a uno de ellos se le adhiere 1/3 de la masa del otro, después de la colisión. Por tanto, ¿qué te están diciendo ahí? Que uno perdió 1/3, por tanto tenía m menos 1/3 de m, y eso es 2/3 de m. Y un m entero más 1/3 de m son 4/3 de m. Esto es electivo Aleja. Aleja. Ani. No, me perdí, BR. Entonces f va a ser g por m cuadrado partido por d cuadrado. Ahora queremos ver cómo ese f se mete dentro de esta ecuación. Entonces, ahora la nueva fuerza, o f' le vamos a poner acá, va a ser igual a g, ¿cierto? Por 2/3 de m por 4/3 de m dividido por d cuadrado, que era la distancia que teníamos antes, que era 1 kilómetro, así que la distancia se mantiene. Por tanto, entonces f' va a ser igual a g por m cuadrado partido por d cuadrado, y sabemos que eso es f.
por 4 por 2, que es 8, partido por 9. O sea, tenemos la nueva fuerza va a ser igual a 8 novenos de F, que es la D. O sea, hay pérdida de... No es que haya pérdida, pero hay una fuerza gravitatoria más chica entre ellos ahora. No, pues no es 3 dividido 3, porque tenéis 2 tercios por 4 tercios. Entonces, los 3 que están abajo en el denominador se están multiplicando. Por tanto, te quedan 9. Y arriba te queda 4 por 2, que es 8. ¿Todos bien? ¿Se entendió? Ya voy a repetir. Teníamos una fuerza que sentía una fuerza de atracción gravitatoria entre dos asteroides, cuando estaban a 1 kilómetro de distancia. Esa fuerza se puede escribir como G, que es la constante de gravitación, por las dos masas que eran iguales, que era m por m, o sea, m cuadrado, dividido por la distancia al cuadrado, que era 1 kilómetro al cuadrado. Sabemos que después de la colisión, la masa 1 se transforma en 2 tercios de la masa 1, y que era igual a m. Y la otra m se transforma en 4 tercios de m, porque una le pasa 1 tercio a la otra. ¿Ya? Entonces calculamos la nueva F, o la nueva fuerza de atracción gravitatoria, que es F'. Eso va a ser la constante gravitatoria G, por 2 tercios de m, que es la nueva masa, por 4 tercios de m, que es la nueva masa, dividido de cuadrado. Una vez que tenemos eso, nos queda como G por m cuadrado dividido de cuadrado por 4 por 2, que es 8, dividido por 3 por 3, que es 9. Y por tanto nos queda que la nueva fuerza de atracción gravitatoria vale 8 novenos de F, que nos habían dado al principio en el enunciado. Siguiente. ¿A qué se le denomina intensidad de corriente eléctrica? Y aquí ya nos vamos a la parte de electricidad. Nos quedan 4 preguntas, chiquillos y chiquillas, y terminamos la clase y terminamos este año, así que no queda nada. Es como salir de recreo después de un largo año de estar estudiando física con su profesor Raúl, que empezó como en la clase 11. Así que dice, ¿a qué se le denomina intensidad de corriente eléctrica? A, al número de electrones que circulan a lo largo de un circuito eléctrico en un intervalo de tiempo. B, a la carga eléctrica que proporciona la fuente de poder de un circuito eléctrico en un intervalo de tiempo. C, al cociente entre el número de protones que atraviesa una determinada sección transversal y el intervalo de tiempo en que ello ocurre. D, al cociente entre la carga eléctrica neta que atraviesa una determinada sección transversal y el intervalo de tiempo en que ello ocurre. E, al cociente entre el número de electrones que atraviesa una determinada sección transversal y el intervalo del tiempo en que ello ocurre. Ya, entonces ¿a qué se le denomina intensidad de corriente eléctrica? Yo digo que es la B. El bosón de Higgs, mira, está desaparecido el cabrón. El bosón de Higgs dice que no es la B. A ver, ¿qué dice el solucionario de la PSU? La intensidad de corriente eléctrica en un circuito se obtiene por medio del cociente entre la carga eléctrica neta que atraviesa una cierta sección transversal del conductor y el intervalo de tiempo que emplea para hacerlo. Por tanto, es el cociente entre la carga eléctrica neta que atraviesa una sección transversal en un intervalo de tiempo en que eso sucede. Eso es la letra D. ¿Qué le falta a la letra B para que sea bien? O para que esté bien. Dice, la carga eléctrica que proporciona una fuente de poder. Entonces, no está hablando de la intensidad en ese momento, porque es la carga eléctrica que proporciona la fuente de poder, como entera. La intensidad tiene que ver con la cantidad de flujo de corriente que está pasando. Y la cantidad de flujo tiene que ver con la sección transversal que tú estás atravesando. Es como un volumen. Por tanto, la letra correcta es la D. ¿Alguien tiene dudas con esta pregunta? Mírenlo así. Voy a dibujar la sección transversal acá. Eso es. Esto es selectivo Isidora. Ya. Pregunta 77. Un alambre recto y muy largo por el que circula una corriente eléctrica genera una fuerza magnética sobre una carga de prueba ubicada a cierta distancia del alambre. Se monta un experimento que permite determinar cómo cambia la fuerza magnética con la distancia que se mide entre dicha carga y el alambre, por el que circula una corriente eléctrica de intensidad fija. Entonces tenemos un alambre por el que circula corriente, ¿cierto? Que vamos a determinar con la letra I. Y tenemos una carga de prueba por acá, carga Q. Y sabemos que esa corriente genera un campo magnético en esa zona. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente las variables involucradas en este experimento? Entonces dice, fuerza magnética sobre la carga de prueba, intensidad de corriente en el alambre, distancia entre la carga de prueba y el alambre. Entonces dice, se monta un experimento que permite determinar cómo cambia la fuerza magnética con la distancia que se mide entre dicha carga y el alambre. Entonces claro, si nosotros movemos la carga y la acercamos al alambre, la intensidad va a ser distinta. Entonces deberíamos decir que la variable controlada en este caso viene siendo la intensidad de corriente, ¿cierto? Si nosotros le ponemos... A ver. Intensidad fija. José. ¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente las variables? Ya, entonces, ¿cuál letra es la que dicen ustedes? Omar dice que es la C, que dice que la fuerza magnética es dependiente, la intensidad es controlada y que la distancia entre la carga de prueba y el alambre es independiente.
Voy a volver a repetir la pregunta. Dice: un alambre recto y muy largo por el que circula una corriente eléctrica genera una fuerza magnética sobre una carga de prueba ubicada a cierta distancia del alambre. Se monta un experimento que permite determinar cómo cambia la fuerza magnética con la distancia que se mide entre dicha carga y el alambre. O sea, lo que cambia es la fuerza magnética. Entonces yo creo que la fuerza magnética efectivamente es dependiente de la distancia entre la carga y el alambre. Por tanto, lo interesante acá sería como que la distancia es la que se está controlando, ¿cierto? Porque yo quiero ver qué pasa cuando cambia la distancia. No es independiente. Es controlada y además que la intensidad de corriente es independiente. Porque nos decían que la intensidad eléctrica era fija. Ahí sale. Por tanto, la letra correcta es la E. ¿Alguien dice que otra? ¿Que no es la E? Estoy mirando el solucionario y dice que es C. Yo también pienso que es la C, pero leamos el solucionario que dice: se hace mención a que se mide la distancia entre la carga de prueba y el alambre, acción que el experimentador realiza a la voluntad, correspondiendo a la variable independiente del experimento. Por tanto, nos está diciendo básicamente que lo que se está midiendo y que es independiente es la distancia, y que en verdad lo que se está controlando es la intensidad de corriente. Así que ahí igual tiene sentido, porque dice que en el fondo que sea independiente significa que no depende de ninguna otra variable, y es justamente la que yo estoy moviendo y no la que estoy controlando, así que tiene sentido igual. Por tanto, la opción C es buena. Cuando es fija es independiente, pregunta la Ani. Ani, yo creo que independiente se refiere, como decíamos, a que no depende de ninguna otra variable. Entonces, más que el que sea fija que sea independiente, porque de hecho la distancia entre la carga de prueba y el alambre no es fija, es independiente porque yo estoy moviéndola. Yo veo cómo se mueve, pero no depende de otra variable. En cambio, yo al mover la carga voy a ver y verificar que está sintiendo una intensidad de campo magnético distinta. ¿Ya? Si yo la pongo más cerca voy a sentir un campo diferente a que si está más lejos. Así que efectivamente la letra C es la correcta y no la D, no la D como había dicho al principio. Entonces, independiente porque no depende de otra variable. Ya, nos quedan 3 preguntas y nos vamos para casa. Dice 78, dos partículas de carga eléctricas Q y Q medio dos partículas de carga eléctricas Q y Q medio interactúan entre sí con una fuerza eléctrica de magnitud F0 cuando se encuentran separadas a una cierta distancia. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la magnitud de la fuerza eléctrica si dicha distancia se reduce a la mitad? Entonces, esto es puro concepto. Fuerza eléctrica era igual a la constante, ¿cierto? Con una carga Q por una carga Q medios dividida por una distancia al cuadrado. Y esa va a ser F0. Dice: ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la magnitud de la fuerza si dicha distancia se reduce a la mitad? O sea, ahora D va a ser D medios. Por tanto, el nuevo F0 va a ser igual a K por Q medios dividido D cuadrado partido por 4, y ese 4 se nos va para arriba. Se nos queda 4 por K por Q medios partido por D cuadrado, y eso era F0. Por tanto, el nuevo F0 es 4 veces el F0 anterior, ¿ya? Y eso es E. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es 4 veces la fuerza anterior? Porque físicamente lo que nosotros estamos viendo es que yo estoy dividiendo por la distancia. Entonces, mientras más alejado del cuerpo o las cargas están, menos fuerza hay. Pero si yo la acerco, o sea, reduzco la distancia a la mitad, estoy teniendo una fuerza mucho mayor. Entonces la fuerza va a ser 4 veces la fuerza que había sentido antes. Sí, esa es rapidita. Número 79. Dice: dos alambres muy largos y paralelos, dispuestos verticalmente, conducen corrientes eléctricas en el mismo sentido, ambas de igual intensidad. Entonces, un primer cable, intensidad ahí para arriba, intensidad ahí para arriba. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto al campo magnético en un punto medio entre dos alambres? Entonces, si tenemos la misma corriente y tenemos un punto medio entre ambos, ¿ya? Vamos a poner por aquí. Recordemos la regla de la mano derecha, que habíamos dicho que hacia el pulgar, cuando yo lo levantaba, iba la corriente y viendo mis dedos yo veía hacia dónde entraba o salía el campo magnético. Entonces, del lado derecho, aquí está saliendo el campo y entrando por acá.
Y en este lado también está saliendo el campo y entrando por acá. Por tanto, el campo se anula al medio, ¿ya? Entonces en esta zona, mientras más juntitos están, aquí se hace cero. Porque están llevando corrientes hacia la misma dirección y son paralelos. Por tanto, el campo magnético en el medio es nulo. ¿Ya? Ya. Y la pregunta final dice: dos aparatos eléctricos, uno de resistencia R y otro que disipa una potencia P, se conectan en paralelo a una fuente que proporciona una diferencia de potencial V. Entonces, cuando nosotros hablábamos de conexión paralelo, teníamos una fuente de voltaje aquí y teníamos en paralelo una resistencia R, ¿cierto? Y algo que disipa potencia P. Y después para allá. De manera que circula una corriente eléctrica total de intensidad I. O sea, circula I por aquí. ¿Cuáles de las siguientes expresiones corresponde a la potencia eléctrica disipada por dicho circuito? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que la corriente eléctrica total es de intensidad I. Por tanto, si yo quisiera, por ejemplo, saber cuánta corriente pasa por acá, porque esta es la corriente 1 y corriente 2, la corriente 1 sería P partido por V, ¿sí? Porque es la potencia dividido el voltaje. Y si yo quiero saber cuánto vale I1, I2 va a ser igual a I menos I2, I1, y eso va a ser igual a I menos P por V. Entonces, si yo quiero saber cuánto disipa este circuito, debería tener la potencia que se produce acá, que sería V cuadrado partido por R, más la potencia que se disipa acá, que es P. Y la respuesta correcta sería la letra A. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Por qué me gusta sacar las corrientes? Porque la corriente que es la I, corriente I, en este caso no nos sirve. ¿Por qué? Porque como están en paralelo, la corriente se va a separar. Y va a ir una corriente por el objeto que consume P de potencia y va a ir otra corriente por el objeto de resistencia R. Entonces lo que va a pasar acá va a ser que el objeto en cuestión no se puede calcular directamente con la I, sino que lo que vamos a tener que hacer va a ser sumar la potencia que ya conocemos que disipa uno de los aparatos, que es P, con la potencia que disipa la resistencia R. Y la resistencia R está viendo un voltaje, porque si estamos conectando dos cosas en paralelo, estas cosas están viendo el mismo voltaje, y no voltaje distinto. Lo que va a disipar va a ser voltaje al cuadrado, que es el V que nosotros conocemos, dividido por la resistencia. ¿Alguien tiene alguna duda? VR, el voltaje de resistencia, ¿tiene alguna duda? Ya. Entonces repetimos. Un objeto disipa P de potencia, la otra es una resistencia R, ambas están conectadas en paralelo, ven el mismo voltaje. Si yo quiero saber cuánta potencia están disipando, voy a sumar la potencia que tengo, que es P, con la otra potencia que disipa R. Y R disipa una potencia igual a V cuadrado dividido R. Por tanto, la potencia total que se está disipando es V cuadrado dividido R más la potencia P. Y eso es la letra A. Bueno, chicos y chicas, ha sido un gusto, un placer hacer clases con ustedes. Espero que la hayan pasado bien en la clase de hoy. Espero que vayan a votar, porque ya varios tienen mayores de 18 y creo que también van a poder votar personas menores, pero no estoy seguro. Así que los invito cordialmente a que se informen. Esto es Felipe del Valle, llegaste terrible tarde. Solamente son electivos, así que pueden revisar la clase después cuando la suban. Yo creo que en una semana más probablemente esté listo. Y bueno, chequeen sus cuadernos, ejercicios, y si pueden buscar en internet ejercicios pueden buscarlos. Acá está todo lo del DEMRE. Hay pruebas anteriores igual que ustedes pueden revisar, así que ahí podemos meternos un poquito más. Pero eso, no he almorzado todavía, pero estoy medio gordito, así que tengo que bajar la comida. Así que eso, les dejo un abrazo, que les vaya súper bien en la PSU. Fue un gusto haber hecho clases con ustedes este año. A los que ya me conocen, me vieron desde el pelo largo hasta que me corté el pelo y no usaba lente, ahora uso lente, así que ha sido una transformación, un año de hartas transformaciones, de hartas cosas. Les dejo un lindo saludo para que pasen fiestas con su familia. Ojalá no se metan al mall a comprar, porque al final
No queremos que el capitalismo se reproduzca, sino que muera y en verdad que estemos todos mejor. Yo creo que eso es lo principal que tenemos nosotros. Sí, es verdad, hay que comer más de desayuno y menos en la noche, pero a mí me gusta mucho comer en la noche, porque comida. Así que eso, que les vaya muy bien. Espero que hayan entendido lo que necesitaban entender y lo que no pueden revisarlo en las clases anteriores. Yo hice como 20 clases, más, 21 clases más o menos. Así que ahí, de la parte de la misma persona, pueden revisar hartos de los contenidos y pueden comentar igual, po. Si les gustó, si no les gustó. Yo igual voy a estar revisando si alguien quiere preguntar, así que ahí podemos responder más dudas. Eso, que tengan un feliz año. Hasta luego.